Bueno, hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Moda con raíces, diseño y artesanía desde el respeto. En esta oportunidad recibimos a Álvaro Núñez, es diseñador y fundador de Autóctono Costa Rica, una marca ética y responsable que nace en 2005. Autóctono se consolida como empresa con el objeto de vincular el diseño contemporáneo con los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Y contamos con la coordinación de Ximena Elizabeth, profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a todos los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo a sus mensajes. Bueno, ahora sí, Ximena, Álvaro, podemos comenzar. Bienvenidos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, bienvenido, Álvaro, a este primer encuentro del año del ciclo webinar Diseño y Artesanías. Y es algo que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, que lo habíamos charlado de que estuvieras presente en este ciclo de la UP de Diseño y Artesanías porque sos un referente en el diseño responsable, en el diseño de raíz artesanal y el trabajo con las comunidades en Hispanoamérica, en Costa Rica particularmente. Así que, bueno, te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días acá en Costa Rica. Muy feliz de haber recibido esta invitación y siempre me llena satisfacción porque es una oportunidad más para mostrar al mundo lo que hacemos desde Costa Rica, ¿verdad? Que es muy bello, la verdad que tienen un país maravilloso. Bueno, voy a presentar la trayectoria de Álvaro, ¿sí? Brevemente. Vamos a contar un poco cómo nace la marca Autóctono, que nace en 2005 como un proyecto de graduación que Álvaro genera en el Instituto Creativo de Costa Rica y que es también un proyecto premiado con mención de honor como su proyecto de graduación. En 2009 participa de la exposición Diseño Responsable en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica. Álvaro está muy vinculado y la marca Autóctono con toda la movida de los museos que hay en Costa Rica, que hay unos museos impresionantes, en donde también hay tiendas que venden sus productos, pero a su vez está muy implicado en toda lo que es la movida cultural de Costa Rica y de hecho, bueno, nos va a contar un poco también acerca de eso porque es uno de los primeras camadas de diseñadores de indumentaria y de moda en Costa Rica y bueno, nos va a contar un poco cómo surge toda esa movida. En 2010 participa entonces del primer encuentro de la Red Textil Iberoamericana, Tradición Sostenible e Innovación Responsable, en la Galería Sofía Wanamaker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y el Museo Municipal de Cartago en Costa Rica. En 2012 se fortalece como un negocio haciendo capacitaciones, recibe también el galardón PYME de Identidad Cultural del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, participa en 2013 de la exposición de aquí, Ensayo para la construcción de una colección de diseño en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica. Es ganador también del Premio Diseñador Revelación San Pellegrino en la Mercedes-Benz Fashion Week en San José de Costa Rica en el año 2014. En 2015 recibe más reconocimientos como marca del mes para la inauguración oficial de la tienda de museos del Banco Central de Costa Rica, que les digo, en el Banco Central de Costa Rica está el Museo del Oro y es un museo impresionante, bueno, tiene colección de pintura, de arqueología, de pintura contemporánea y de numismática. Y tienen una tienda fabulosa donde están exhibidos los productos de Autóctono de una manera muy cuidada. Además, en 2016 participa de la Bienal Iberoamericana de Diseño, 2016-2017, y es finalista en la categoría de Diseño de Moda y Textil en Complementos. Es la Bienal Iberoamericana de Diseño de España, que se hace en Madrid, y Álvaro participó en ese momento. Eh, También en 2020 Autóctono es marca nacional seleccionada para diseñar
un regalo muy especial que ya después nos va a contar y nos va a mostrar fotos para una persona muy importante. Y en 2022 es ganador de la categoría Moda y Producto en accesorios con su colección de joyería textil En lo Oculto, que es parte de la gráfica que mostramos para hacer la difusión del evento, en la Semana del Diseño de Costa Rica. Bueno, Álvaro, a su vez, tiene antecedentes académicos como profesor, como investigador. Bueno, se graduó primero en una especialidad de cueros y pieles y luego en diseño de modas y confección. También se especializó en un taller muy especial de una diseñadora española para hacer sombreros y se dedicó también a los accesorios y a los sombreros con las técnicas tradicionales de sombrerería. Bueno, también hizo distintos tipos de formaciones de empresa, porque además de ser un diseñador y ser un creativo, es un empresario. Y bueno, en el campo laboral siempre se desempeñó en el campo del diseño, tanto en lo gráfico como en lo marketing o en la industria de la moda y el textil. Ha hecho también diseños de vestuarios y ha sido profesor también. Perdón, acá ya me perdí un poco. Nos vas a contar después Claro, en qué materias y en qué universidades enseñaste. Pero no quiero claro. hacer tan larga la presentación porque prefiero que lo recibamos de primera mano. Voy a compartir ahora la presentación. Perfecto. Bueno, para introducirnos un poco en lo que es el diseño de moda, el diseño de indumentaria y textil en Costa Rica, que es un país que tiene una particular naturaleza, es conocido por, bueno, por toda su biodiversidad, por ser un lugar muy pacífico, porque es un país que no tiene ejército y que, digamos, tiene muchas comunidades indígenas que viven en armonía con la población local. Bueno, Costa Rica no hay que hacer tanta presentación porque ya muchos tenemos referencias de lo que es, pero por ahí sabemos poco de lo que es la movida del diseño en Costa Rica. Y eso quería que nos contaras, Álvaro, como fuiste un protagonista y lo podés contar en primera persona, cómo fue, cómo se empezó a gestar, porque tampoco, está bien, tampoco hace tan poco, pero no, es más o menos reciente, ¿no? Que son unos 15 años, Mm, más o menos, que empieza digamos, a florecer lo que es el diseño, porque industria textil siempre hubo, pero digamos el diseño con identidad. sí, bueno, vamos a remontarnos un poquito ahí. La, Mi formación, justamente como mencionas, vengo de la primera institución que da diseño de modas como una profesión, ¿no? Que es el Instituto de Universidad Creativa. Eh, Luego surgió otra universidad. En este momento solo existen estas dos y bueno, y un núcleo textil de una institución que se llama Elina, ¿verdad? Entonces, digamos que son tres instituciones que hoy por hoy están dando lo que se llama diseño de modas. Pero en el 2005, cuando me gradué, y de hecho fui parte del primer grupo de diseñadores. Y diría que el primer hombre, porque fuimos dos, lamentablemente ya hay uno que murió, entonces quedé yo como el único hombre que se graduó de primero en esta, como decís, en esta camada de diseño. Y aunque yo ya venía con un antecedente porque estudié en un colegio técnico el oficio de pieles y cueros. Entonces ya había un gusanito como por ahí sobre el tema y eso fue lo que yo creo que toda esta formación te impacta, ¿verdad? Comenzás, y para mí es tan importante, y siempre lo menciono, los oficios, las técnicas, el contacto con las manos, ¿verdad? Porque eso es lo que despierta en las personas ese interés, ese respeto por lo hecho a mano, entender eso, porque hoy vivimos un poco alejados, ¿verdad? De eso. Entonces, cuando vos le explicas a una persona que está hecho a mano, asumimos que la persona lo sabe y muchas veces no lo sabe porque no ha tenido contacto con algo de este tipo. Entonces, el que el ser humano tenga esta formación, yo creo que es vital, ¿verdad? Es importantísimo. Y eso se me inculcó a mí desde pequeño y desde secundaria y continúo esta parte como de seguir trabajando con las manos, de entender estos procesos creativos y demás.
Luego de Genial. esto, sí, digamos Sí. que por esa parte es como mi formación. Em, Bueno, y contanos así como digamos, el epílogo de tu formación, que fue la creación de Autóctono, Ujú. cómo te surge trabajar en un proyecto con comunidades indígenas de Costa Rica, empezar a investigar su tejido tradicional, empezar a relacionarte con ellos, con sus necesidades y plantear un producto totalmente diferente a lo que había en el mercado. Claro, el, justamente cuando transcurrió toda la carrera, siempre vivía como en una burbuja, digo yo, ¿no? Siempre teníamos información de primera mano sobre tendencias, eh, textiles, carta de colores, entender cómo era el sistema de la moda, pero todo sucedía dentro de la institución, ¿no? O sea, todo era como glorioso ahí. Pero cuando yo salía de ahí, era difícil conseguir materiales, los colores que me decía la carta de color no existían fuera, ¿verdad? Y ahí los ponemos en otro contexto, o sea, mi realidad, Costa Rica, eh, que ahorita podemos hablar un poquito más sobre ciertos eventos de modas que han surgido, nosotros no nos reconocemos por el diseño. Y esa es una realidad, ¿verdad? Como decías, nos conocen por el turismo ecológico, que somos selva, que ofrecemos mucha riqueza natural, que no tenemos ejército, ¿verdad? Pero por el diseño no es una característica que la gente nos pueda conocer. O sea, yo no me había dado cuenta que estábamos empezando un camino. En ese momento, todo surgía como alrededor de la universidad, como les digo, como una burbuja. Y cuando yo ya me acerqué a mi proyecto de graduación, yo quise encontrar esa raíz, o sea, encontrar algo que fuera propio, porque todo lo que me habían dicho en la carrera era algo que pasaba fuera de Costa Rica, pasaba en el mundo, pero no pasaba en Costa Rica, o sea, no podía trabajar con eso. Entonces fue como una eh, pregunta hacia mí mismo, o sea, ¿qué es lo que tengo a mano? ¿Cómo entiendo mi realidad como diseñador en Costa Rica, no en el mundo, ¿verdad? O sea, ¿con qué puedo trabajar? ¿Qué es lo que tengo a mano? Y eso siempre digo, me llevó a descubrir, y lo digo muy transparente, porque no sabía que en Costa Rica habían comunidades indígenas. Ya yo saliendo de la universidad, en ningún momento de mi educación formal me enseñaron que habían comunidades indígenas. Y yo Qué fuerte. descubrí que habían 8 comunidades indígenas en Costa Rica. Y justamente eran 8 lugares donde hacían técnicas totalmente diferentes, artesanales, con una gran riqueza. Y eso fue lo que me impulsó a comenzar a ver qué se podía hacer. Y en Costa Rica existe esta comunidad, que es la comunidad indígena de Boruca, que fue la primera donde me acerqué porque son los únicos que hacen textiles en Costa Rica. De las 8 es la única. Eh, y esto fue toda una aventura, ¿verdad? No me voy a extender mucho ahí, pero les puedo decir, lo más importante es algo que me ha caracterizado a mí, es que siempre me gusta ser como pionero en el asunto y romper como estereotipos y barreras, ¿no? Y una de las personas, o la persona más importante con la que trabajo, que se llama Higinia, una de las artesanas, que es la líder comunitaria, y que le decimos de cariño China. China es una persona clave en todo esto, que es autóctono. ¿Por qué? Porque fue la primera mujer que me dijo, yo no sé cómo podríamos hacerlo, pero lo vamos a intentar. Y gracias a esa apertura, hoy por hoy sigue trabajando conmigo de forma conjunta. Porque ella tuvo esa apertura, no sé cómo lo podemos lograr, pero lo vamos a intentar. ¿A Y cuántos kilómetros queda la comunidad de Boruca de San José de Costa Rica, donde está tu taller? bueno, es otra provincia totalmente de San José. Es la provincia de Punta Arenas, pero digamos, de la calle principal de Punta Arenas, de la entrada de Boruca, son 8 kilómetros La carretera. hacia la comunidad. Ah, Pero bien. no te podría dar un dato exacto de San José a Claro, la comunidad. Me porque no pierdo un hay poco. caminos, Sí hay caminos, sí hay caminos. pero son rurales. Son rurales, exacto.
Claro. son rurales, no es como el que conocemos hoy por hoy, ¿verdad? Mm. Pero en aquel momento, el tema es que las cosas han cambiado. En aquel momento existía un bus, un autobús que subía y que no bajaba, pero yo eso no lo sabía. Yo me subí en el bus y cuando llegué a la comunidad a literalmente tocar puertas de diferentes artesanos que me fui encontrando y preguntando, porque en ese momento lo que yo hice fue una línea de indumentaria, hice ropa. Ese era el requisito del proyecto de graduación. Entonces, yo les traté de explicar a las primeras artesanos que me encontré, y me decían, uy, yo nunca he hecho textiles tan grandes, yo eso no lo podría hacer. Por eso les comenté que cuando encontré a Giria me dijo, yo nunca he hecho nada tan grande, ¿verdad? Porque las telas tenían que ser grandes para que entraran los patrones, y me dice, pero lo voy a intentar. Entonces, Déjame aclarar algo, porque sí, para el que no conoce la geografía de Costa Rica y como es un terreno que es selvático y partes tienen montañosas también, cuando Álvaro dice subí, sabía que subía, pero no bajar, es porque seguramente tomó un camino que tuvo que subir algún cerro o algo así, ¿no? Algunas estribaciones y después no había autobús de regreso exactamente. Era la porque son, montaña, justamente, son caminos de montaña y de selva. esa experiencia, ¿verdad? Yo cuando fui y yo pensé en devolverme, me dicen, no, es que no hay autobús, es el que sube, el mismo que sube, baja mañana. Y yo, ok, estoy aquí atrapado. Y eso pues tuve que buscar dónde quedarme en la comunidad y todo el asunto, ¿verdad? Y comenzar a entender, ¿verdad? Apenas cómo era esa dinámica, que aquí es donde entra todo lo interesante, a entender que todos vivimos dinámicas diferentes, en ritmos diferentes de vida, ¿verdad? Porque para mí yo vivía en la capital, para mí eso era extraño, que no existiera ese horario tan fluido de autobuses. Y, y ahí fue mi primer como choque, ¿no? De entender cómo era que vivían otras personas en otras condiciones, Son con otras otras realidades. costumbres. Exactamente, ¿verdad? Em, digamos que ese fue como mi primer acercamiento y gracias a Higinia y fuimos trabajando las telas y demás, se pudo presentar el proyecto de graduación, que como comentabas, ganó mención de honor. Y eso me llevó a la exposición que también marcó un evento muy importante, que fue estar en la exposición del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en su momento. ¿Te Que, parece que vayamos pasando la presentación? Así ok, van viendo las piezas. sí. Eh, aquí les coloqué un poco sobre el tema de los tejidos tradicionales de la comunidad indígena de Boruca. Como les digo, Boruca es una de los 8 pueblos indígenas. Eh, tenemos 20, además de esos 8 pueblos, dentro de estas dentro de esos 8 pueblos hay 24 territorios indígenas, entonces eso también se abre un poco más. Pero aquí vemos unas fotografías recopiladas, ¿verdad? Encontradas por misma gente que ha compartido o grupos en redes sociales donde han encontrado ciertas fotografías históricas. Las faldas que vemos son las hechas que están hechas en textil de boruca, de algodón 100%. Y aquí vemos a una señora en la parte de abajo eh, haciendo el telar. El telar ¿Continúan, continúan con el telar de cintura tejiendo? totalmente, sí. Para que vieran estas fotografías, y hoy por hoy se mantiene esa técnica. Eh, Boruca es un pueblo muy fuerte, es un pueblo que se resiste a, a doblegarse, ¿verdad? Sigue sus costumbres y trata siempre de estar muy al día con temas de derechos, eh, con sus derechos y sus manifestaciones artísticas. De hecho, eh, hacen una actividad que se llama la Fiesta de los Diablitos en diciembre, diciembre, enero, por ahí. Es una actividad bastante fuerte culturalmente. Y aquí puse una imagen de nuestra línea de joyería textil y cómo yo trato o cómo yo hago la reinterpretación, ¿no?
sobre esa moda con una raíz o, o un patrimonio de este tipo, ¿no? De Sí. indígena, ¿verdad? El textil y cómo le podemos dar un giro. Dale, Eh, después vamos a abordar un poco cómo es sí. el tema del cambio de soporte, ¿no? Pero Ujú. cuando vayamos a ver los productos, porque ahí también me parece que está otra de las cosas interesantes que haces, que es no simplemente seguir una línea de un tejido y una tipología tradicional, sino que estás proponiendo un cambio morfológico muy importante en el soporte, ¿no? Sí, todo este proceso de hacer la tesis y bueno, estar en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo me llevó a conocer el término en su momento, en el 2009, escuché por primera vez lo que era diseño responsable y eso quedó como impregnado ahí en mí y fue algo que comencé a investigar, diseño responsable, ¿qué es diseño responsable? Y esa exposición fue muy interesante porque invitó a varios diseñadores del país, no solo de modas, sino de diferentes manifestaciones, diferentes ámbitos, del mueble, de gráfico, en fin, en varias cosas, en varios aspectos, perdón, en varias áreas, y cada uno tenía que mostrar algo que fuera de una forma de diseño responsable. Entonces fue una curaduría muy rica, fue un cambio. Yo siempre admiro mucho esa exposición porque fue un antes y un después, hablar del tema, exponerlo, ¿verdad? Y entender que íbamos hacia eso, ¿verdad? Hacia el tema responsable. Y pues nada, ahí seguimos trabajando en el tema de acercándonos. Después vino el tema de Fashion Week y demás, pero no sé si lo vamos a tocar todavía o más adelante. Vamos pasando así, Sí, porque yo creo que están todos con ganas de ver tus piezas, ok. Álvaro, cómo trabajas. Aquí tenemos un poco la comunidad hoy por hoy como es, con el grupo de mujeres con que trabajo. Aquí tenemos a Higinia, que es esta señora con la blusa fucsia. Eh, Como yo digo, ¿qué significa diseñar con respeto? Bueno, justamente es toda la transparencia que hay detrás. Ellos conocen todo lo que se hace, lo que se manda a hacer, los encargos, los tamaños y demás, y cuál es el fin para que se va a usar ese textil, ¿verdad? Entonces aquí no solo me reúno con Virginia, sino con el equipo que tiene Virginia de artesanas, eh, y podemos comenzar a trabajar. Aquí abajo está la parte si ustedes pueden ver aquí, esta es la presentación del Mercedes-Benz Fashion Week, abajo. Yo en Ajá. ese momento quería llevar también a todas las mujeres, así como, ¿verdad? Las ven acá, de toda la parte de producción que me ayudaron a hacer, pero era un costo que en ese momento no podía asumir. Entonces se me ocurrió al final de la pasarela poder proyectar a todas las mujeres saludando, porque no soy yo, sino son las personas también que están detrás de los productos que están mostrando. Y algo que Claro. hice y que me parece importante aprovechar todos estos espacios, yo salí con una camiseta aquí que habla sobre la ley indígena en Costa Rica. Entonces, ahí hay también un tema político que se puede lanzar, que la gente se cuestione que existe una ley sobre los derechos autóctonos, ¿verdad? O sea, sobre los derechos indígenas. Disculpen, ahí se escuchan de fondo algo. Eh, Luego tenemos Ahí abajo se ve que están trabajando, están tiñendo o están haciendo. exacto. Eso es muy importante porque esta señora que está aquí de brazos cruzados, de pelo blanco, ella fue diputada de, de Costa Rica en uno de los gobiernos y ella quiso ir al traspaso de poderes con una pieza de autóctono. Mm, Entonces, eso fue súper importante también. Se hizo todo el trabajo, o sea, entendemos que el término de alta costura solo se, se sabe que pertenece, digamos, a Francia y demás, pero yo siempre digo que esta pieza que se le hizo a esta persona eh, es todo lo que cumple la alta costura. Fue hecho a la medida, lo diseñé especialmente para ella,
toda la pieza del trabajo se hizo a la medida para ella y la tela se hizo exclusivamente para ese vestido con los colores y las medidas específicas. O sea, yo no podría decir qué otra cosa podría ser hecho más específico que desde la tela hasta la forma del traje. Y algo que también quise fue que las artesanas que trabajaron en las telas conocieran a la diputada y que aprovecharan el espacio para hablar sobre el tema de los derechos indígenas, ¿verdad? Y cómo esta persona puede llevar no solo portar un traje, sino que también pueda hablar sobre los pueblos, de dónde, no de mi experiencia, sino de la experiencia de ellos. ¿Tenemos fotos, Álvaro? Porque yo Sí, las vi, las fotos ahí están. el traje está aquí, es el negro, lo vemos acá, y se diseñó la cartera también. Sí, Estos son estas dos fotografías iniciales son un poco la historia, así resumida. Eh, Tenemos parte de la colección que se hizo, que ganó mención de honor, estas dos que están acá. Y luego esto que está colocado en maniquís, justamente fue la tesis que ganó mención de honor en la exposición de diseño responsable. sí. Luego de ¿Y esa esas, parte, las llegaste a comercializar esas prendas o se quedaron vendieron en taller? algunas, se vendieron algunas piezas, pero eso fue todo un aprendizaje, ¿no? Como yo siempre digo, a veces se gana y a veces se Claro, porque aprende, ¿no? los costos de producción me imagino deben ser muy altos para ese tipo de Así es. productos. Y volvemos a lo mismo, que hay todo un tema de educación, por eso también yo me vinculé mucho con la educación. Como docente, yo enseño desde la realidad en que vivimos y qué es lo que vamos a encontrar fuera de la universidad. En, no sé, en la universidad fue un poco complejo poder entender ese tema comercial y demás. Todo era un poco más artístico en su momento. Entonces esto también fue como difícil porque estaba saliendo de la universidad, estaba proponiendo algo totalmente nuevo y además estaba haciendo ropa con un Claro, textil hecho a mano. O sea, los costos fueron increíbles. De hecho, yo casi nunca cuento esta historia, pero mis ingresos fue complejo poder realizar esta tesis. Yo saqué hasta un préstamo, no sé cómo se dice en otros sí, un lugares, préstamo, un un crédito, ¿no? crédito. Un Sí, crédito. Pero muy poca gente sabe esto. Yo saqué el crédito para pagar los textiles y poder hacer la tesis. Porque yo estaba convencido de que esa técnica tenía que mostrarse de otra forma, demostrar para mí a nivel de diseño que se podían hacer cosas maravillosas. Entonces, ese fue como mi apuesta sobre eso. Justamente por lo que comentás, luego comencé a trabajar en empresas de la industria de la moda en Costa Rica, algunas marcas que existen y otras que ya no existen. Y eso me llevó a pensar de una forma mucho más comercial y por eso fue que lancé luego, ya de una forma más literalmente comercial, la línea de bolsos y carteras que pueden ver acá, que está aquí a la par que se comercializó primeramente en el Museo de Oro, acá en Costa Rica. Y ya, como todos sabemos, dentro de la industria, pues los accesorios son un elemento que son mucho más comerciales y se venden mucho más fácil, ¿verdad? Porque aquí fue donde uno también se comienza a cuestionar eh, cómo el proyecto tiene que ser sostenible, ¿verdad? Al tiempo, claro. económicamente. Entonces, por eso ahí fue la parte de la línea. Y bueno, esta fotografía que me gusta mucho, que recuerda nuevamente un poco la presentación en el Mercedes-Benz Fashion Week, donde fuimos ganadores, y eso me llevó a Milán, a, a Vogue Italia, para poder tener un contacto mucho más directo con la industria y demás, y fortalecer ese tipo de industria. Eh, Aquí, bueno, ya aquí me adelanté un poco, pero esto tiene que ver con los procesos. La pieza que vemos en el maniquí negro está inspirado en una pieza precolombina costarricense. Eso fue un evento organizado por el Mercedes-Benz en su momento, que se llamaba Traffic Museo, El Patrimonio nos viste.
Entonces yo trabajé con la comunidad indígena y me inspiré en una pieza precolombina y surgió acá. Y luego de ahí, pues fui trabajando toda esa parte para luego llegar a la propuesta que tenemos de joyería textil, ¿verdad? Que es la que vemos en la principal, aquí al medio, que tiene que ver con esto. Y pues que sacamos la línea, la colección que se llama En lo oculto. Acá estamos viendo procesos entonces. Sí, aquí vamos a ver procesos, como yo digo, desde un punto de vista como diseñador, cómo yo tuve que volver a aprender de, a conocer a mi propia gente, ¿verdad? Conocer las técnicas. Entonces, poder entender cómo funcionan o cómo se hacía el textil. Nunca con el fin de querer hacer el textil. Hay mucha gente que me dice, ¿usted aprendió a hacer el textil? Le digo, no, eso no me corresponde a mí. Eso le pertenece ni a una sola persona de la comunidad, sino a toda la comunidad en sí. Es parte de su legado, ¿verdad? Pero entender el proceso de cómo se hace el textil como diseñador me ayuda a mí a entender qué, qué, qué productos podemos hacer, qué posibilidades me da el material para poder lograr productos mucho más exitosos comercialmente, ¿verdad? Entonces aquí vemos un poco el hilado, el hacer estas bolas de algodón que deben trabajarse, luego pasa como a la parte del undimbre. Perdón, ¿el hilado es hilado que ellas hilan o lo compran hecho? Tenemos los dos casos. Tenemos la parte que son justamente estos temas que hay que poner sobre la mesa, ¿verdad? Hay una técnica ancestral que es tomar el algodón y hacer el hilo y teñirlo con una gran diversidad de elementos naturales que han compartido conmigo y que yo siempre pues digo que yo no expongo eso porque eso le pertenece a ellos y eso es su conocimiento. Y tampoco hablo mucho sobre cómo son los procesos porque siempre digo que también esos procesos y esas características son propias de las mujeres indígenas y ellas son las mejores exponentes para hablar del tema. Pero sí, hay una parte de hilado natural y de textiles naturales, pero que por su proceso artesanal son un poco, eh, a nivel comercial, se sale un poco, ¿verdad?, de lo que podría la gente estar pagando en algunos grupos, ¿verdad? Claro, es un tema de costo, porque Exacto, es es un tema mucho de costo. tiempo, mucho esfuerzo. Exacto. Entonces, existe otra parte donde compran el hilo ya del color, ¿verdad? El pabilo de algodón, y de ahí partimos a diseñar algo otras cosas. Entonces, la colección de joyería textil está hecha de esta forma. La de bolsos estaba hecha con hilo natural y demás, pero bueno, eso fue un trabajo ahí que se hizo antes. Hicimos algunas colecciones limitadas también y no descartamos poder hacer otras, pero la colección de joyería textil está hecha con un hilo comprado ya de algodón y además que ya viene de un color específico. Esto desde el punto de vista económico y también de procesos. ¿Por qué? Porque cuando se tiñe y demás de esta forma tan natural y no industrial, es muy difícil poder llegar siempre a los mismos colores. Y como necesitamos entrar en este mundo comercial para poder que sea sostenible el proyecto, es difícil mantener un color. Entonces, si yo muestro en nuestra página de venta online un color un collar de cierto color, tiene que ser ese collar porque es el que se está vendiendo, ¿verdad? Entonces, yo necesito tener seguridad a nivel de color de ese tipo de cosas. Y aquí pues tenemos el telar de cintura, que como les comentaba, es el telar más rudimentario y con ese es el que trabajamos. Y por aquí Claro, tenemos, es un tema de los estándares de calidad, de la continuidad que tiene que tener el producto, ¿no? así Pero es, bueno, no obstante, puedes trabajar en pequeñas ediciones de productos especiales, digamos, con cosas más complejas, pero también a la comunidad me imagino que le rinde más. Yo te iba a sí, preguntar cuando estabas hablando del color.
cómo trabajan con las paletas de color, que es una de las características de las piezas de autóctono, ¿no? Esa paleta de color tan vibrante, de acorde acá lo estamos viendo, ¿no? Con esa Ujú. naturaleza circundante. ¿Cómo consensuás con las artesanas las paletas de color con las que van a trabajar? Si tienen que ver con los colores que ellas utilizan o hay una propuesta de diseño por tu parte y luego hay un ida y vuelta. ¿Cómo es esa parte? Claro. Bueno, em, ha sido complejo. Hemos venido construyendo todo desde cero, literalmente. Por eso les comentaba el tema de lo que me enseñaron en algún momento o de lo que uno piensa cómo funciona la industria y cómo llevar ese conocimiento a un proceso tan artesanal y dentro de un país que no hay una continuidad de producción. Yo pienso que en Costa Rica, es un poco polémico lo que voy a decir, pero no existe una industria de la moda como tal. Eso no existe, es una realidad. Existe un sector creativo y hay muchos diseñadores con propuestas muy interesantes, pero una industria como tal no existe. Qué sé yo, por ejemplo, una muy cercana a nosotros, que es Colombia, existe, ahí sí existe una industria, o sea, es fácil, hubo Argentina de repente, ¿no? O la misma España, que uno puede ir a un proveedor y te dicen, esta es la carta de color, estas es las muestras, te puedo mandar este tipo de telas, te puedo dar cierta cantidad para que pruebes ese material. Eso no existe en Costa Rica. Entonces, ¿por qué esta aclaración? Porque estos hilos, donde las artesanas compran el hilo, yo tuve que ir a esa fábrica y yo iba con la mente de lo que te enseñan en la universidad. Yo les dije, ¿me pueden dar la carta de color de los hilos? Y me dicen, ¿la qué? La carta de color. Y me dicen, no, los hilos son esos que hay ahí. Entonces, yo mismo tuve que construirle al proveedor una carta de color, clasificarlos, ponerles códigos, o sea, todo ese proceso tuve que hacerlo para mí y para las mujeres con las que trabajo. Entonces, Claro. explicarles ese proceso, que cuando yo hablaba de cierto color o íbamos a poner cierto código, estábamos hablando de ese color. Entonces, comenzar a construir ese puente, ¿no? Esa forma de diálogo mucho más fluida. Entonces, así fue como comenzamos a trabajar en esta colección específica, explicarles que la colección se iba a llamar En lo Oculto, que tiene dos vías, ¿verdad? Más a grandes rasgos, se llama En lo Oculto porque es demostrarle al mundo, al costarricense también, no solo al mundo, al costarricense promedio, que tenemos una comunidad indígena, que tenemos textiles indígenas, porque muchas veces eso está oculto y no lo sabemos como así como me pasó a mí. Entonces, ese conocimiento está oculto. Y oculto también porque está inspirado en ciertos animales, en ciertas vegetaciones que están en la selva costarricense de alguna forma oculta y que tienen colores muy vibrantes y que solo las podemos ver en las noches. Entonces, por ahí va un poco el discurso de la colección. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta combinación de tonos amarillos con verdes, está inspirada en esta serpiente que se llama la Bocaracá, que es muy conocida aquí en Costa Rica, con los tonos verdes y celestes del cielo y de las hojas. Esta es la guaria, que es la flor nacional de Costa Rica, o esta que está aquí también a la par, que es muy visible acá en esta parte tropical. Y bueno, este color que me encanta, que tiene naranjas y azules, porque está inspirada en esta rana diminuta que está en Costa Rica, que le llaman el blue jeans, ¿verdad? Entonces Blue tiene jeans, como todos, genial. sí, 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 por ahí anda el asunto. Eso sí, eso sería como, perdón, con la parte de la... Ahí yo creo que te compartí otras imágenes también que podríamos ver, Sí. pero Ahora bueno. las podemos, bueno, lo que también quería que me contaras un poco Ujú, era el tema de cómo prende estas ideas de diseño en la digamos, en esta generación de diseñadores en Costa Rica, a partir, por supuesto, del desembarco de la Mercedes-Benz Fashion Week y de que, bueno, hay otros diseñadores
costarricenses importantes como por ejemplo Toribio y Donato, Ujú. o bueno, Amo y Señor, o mismo la tienda Eñe, ¿no? Que son referentes actuales que han conformado un circuito del diseño en Costa Rica y que han hecho también lo que, bueno, un poco lo que en Argentina se hizo en una época con mi generación en Palermo, ¿no? Las tiendas de Ujú. diseño de los diseñadores de autor en Palermo. Se fue haciendo en Costa Rica, en el barrio de Escalante, en San José, se abrieron tiendas, restaurantes, toda una movida de gente joven, de gente que le interesa el arte. Entonces, bueno, eso es muy interesante como fenómeno también, por eso te lo pregunto a vos como uno de los protagonistas. Bueno, sí, es un proceso y lo he tenido la oportunidad de verlo desde, como comentábamos al inicio, de ser, primero que nada, una primera generación de esa primera universidad que fue pionera en el tema del diseño de modas, que fue el Instituto de Universidad Creativa. Eh, y luego, cómo se abrió primeramente una semana de la moda antes que el Mercedes-Benz, que era literalmente Semana de la Moda en Costa Rica. Eh, Luego vino el Mercedes-Benz Fashion Week como franquicia que conocemos, ¿verdad? Eh, Hoy por hoy no se está haciendo el Mercedes-Benz, solo se está haciendo esta, esta semana de la moda, el Fashion Week como tal, como licencia aquí en Costa Sí, Rica. Y hay unos, no, o sea, sería mentir, como un par de más eventos que han tratado de estar ahí presentes, más independientes, ¿verdad? De desfiles y demás. Y sí, tanto como exalumnos, como empresarios de modas, o personas que no han estudiado diseño de modas, pero que han decidido tener su marca, también han logrado eh, poder posicionar marcas en Costa Rica, ¿no? Con lo difícil claro, que es en el tema de la indumentaria, ¿verdad? Por lo mismo que explicaba ahora. claro, Eh, claro. entonces, pero sí, también esta, bueno, la tienda Eñe, como que vos bien conociste, Sí, fue la primera tienda de diseño en Costa Rica, ¿verdad? Fue pionera y todavía existe ahí en Costa Rica y se han abierto otros espacios también. Hay, bueno, he sido parte de asociaciones de diseñadores también, donde hemos claro, tratado, ¿verdad? De ver cómo encontrarle una identidad también a la moda costarricense, ¿verdad? Para que tenga una voz en el mundo nacional, pero que sea también más global. Hemos trabajado en el tema de la sostenibilidad como marca país, ¿verdad? De que hablamos de sobre la sostenibilidad. Aunque estamos muy claros y también pues un poco polémico esto, yo siempre digo que la sostenibilidad no puede ser una diferencia, es una obligación hoy por hoy, ¿verdad? O sea, yo no me puedo diferenciar porque soy sostenible, es que tenemos que ser de esa forma. La moda sí, tiene que ser así. Entonces eso ya no es un requisito, perdón, no es una diferenciación, es un requisito, o sea, es como que yo hable de la calidad, eso ya es un hecho, claro, ¿verdad? claro. Entonces, eh, pero bueno, es un tema, el tema de organización de diseñadores, ¿verdad? De luchar sobre un mismo fin, poner cabezas en una misma línea, es complejo. Sí, claro, en todas partes es complejo, pero lo importante es que está ese germen de que, bueno, están, digamos, además como también sos profesor y estás en contacto con las próximas generaciones, también saber cómo ellos van tomando la posta de esto, porque bueno, nosotros, te doy por nuestro ejemplo en Argentina, Ujú, yo soy de las primeras camadas de las carreras de diseño en la Universidad de Buenos Aires y después fueron surgiendo otros centros de estudios. Bueno, de hecho, la UP ya tiene muchísimos años y se ha consolidado como un referente importantísimo, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Pero lo vemos día a día en la cantidad de alumnos que tenemos y tenemos alumnos, en la UP tenemos alumnos no solo de Argentina, de muchas partes de Hispanoamérica. Y bueno, como que también notamos como que hubo un interés creciente, que antes éramos pocos y luego eso se fue ujú, multiplicando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo ves eso? O sea, también es cierto que a lo mejor nosotros somos una población mucho mayor, ¿no?
que Costa Rica tiene una población más pequeña, pero igualmente si ves digamos, esa manera exponencial en la que se va multiplicando esta semilla creativa en el diseño de moda y en el diseño de producto en Costa Rica. Sí eh, sí hay, como te decía, hay centros de estudio, pero creo que necesitamos trabajar más en... Yo hoy por hoy ya no estoy dando clases en un lugar como tal. Decidí separarme de donde estaba porque Y no hacer tu taller, compartía, claro, ajá, porque no compartía el perfil del estudiante, de ese profesional que se está haciendo. Yo creo que es ahí donde la pregunta que me haces es el tema. O sea, necesitamos preparar a esa persona. En el caso de Costa Rica, yo siempre dije, ese estudiante no va a salir a Costa Rica a encontrar un trabajo. Necesitamos formar a esas marcas que luego van a generar esos empleos. Entonces, sí, creo que cada país tiene sus retos y los centros claro, educativos tienen la obligación de sentarse y entender cuál es ese profesional que vamos a sacar a la calle, ¿no? claro, Entonces, muchas veces lo que vemos en las instituciones es ese elemento muy conceptual, muy de pasarela, donde a veces, lo comentaba ayer, se distorsiona el tema, y en el tema de la moda ha pasado mucho. El desfile como tal se ha vuelto un show sí, como entretenimiento. Y si sí, volvemos a los orígenes de eso es un elemento para poder comercializar, para poder claro, mostrarle a mis clientes y a mis futuros compradores de almacenes y demás lo que yo necesito vender para sostener mi marca. Y no claro. es un evento para entretener a la gente en un bar, Exacto, exacto. ¿verdad? Bueno, te voy a Entonces, hacer una última pregunta que está un poco ligada con esto y después ya vamos a dar paso a las preguntas de los participantes. Pero, ¿qué impacto tiene esto porque en las comunidades donde trabajas? Porque, por un lado, porque sé que hay, por ejemplo, yo cuando estuve en Costa Rica el año pasado, conocí una estudiante de la comunidad boruca que se estaba formando en la universidad y que formaba también, hacía un poco como de nexo entre digamos, o de mediadora, podríamos decir, entre actividades culturales que se hacían en la capital y la cultura de de su abuela, que era tejedora, porque ella ya no tejía, pero ujú, su abuela le había enseñado a bailar y algunas cosas ella sabía del teñido y demás, pero bueno, le faltaba por ahí, como me parece que le faltaba un golpecito más de horno para que ella se animara también a tomar la posta en la producción, ¿no? claro. Entonces, por eso te preguntaba, si, ¿cómo ves por un lado ese impacto de tu trabajo con la marca autóctono o si con estas movidas del diseño hay más apertura y las comunidades se ven beneficiadas, que obviamente que me imagino que sí, pero de qué manera impacta esto en las comunidades y en las nuevas generaciones también de costarricenses que nacen en lo rural, que no son solamente de la ciudad, ¿no? Porque también por otro lado, y lo uno también un poco a mi pregunta, por otro lado, también recuerdo de que habías hecho un proyecto muy interesante para hoteles que tenían integrado todo este diseño con identidad a la identidad de hoteles de muy alto nivel, en lugares muy específicos, muy exclusivos, y cómo también se puede jugar con esto. Claro. Bueno, justamente yo creo que estas alianzas y ha sido un proceso de que también la gente ve ahora el diseño costarricense o el tema del diseño diferente, ¿verdad? Porque ya ha Sí, pasado tiempo y van viendo que eso no es un adorno, sino que el diseño soluciona problemas. Y entonces el poder generar esos productos que pueden beneficiar a esos hoteles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es interesante por ese lado. Lo que mencionabas sobre qué impacto han tenido en las comunidades. Yo puedo hablar desde mi experiencia y hay cosas que a mí me han marcado. Por ejemplo, cuando he trabajado con las mujeres desde ellas mismas me lo dicen, es una vez una señora ya mayor me acercó y me dice, yo aprendí una palabra con usted. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dice, calidad. Yo no sabía qué era eso.
Y yo, ¿por qué? Me dice, sí, don Álvaro, me dice ella, porque cuando usted manda a hacer algo, usted dice que tiene que medir tal cosa. Entonces yo comencé a usar más el centímetro y a verificar y a ver y a entender. ¿Por qué? Porque al principio no, las cosas no llegaban como se pedían, ¿verdad? Entonces yo fui a la comunidad, me senté con las mujeres y les digo, vea, cada pieza tiene que tener cierta medida. Se entiende que no es una máquina, pero por ejemplo, en el caso de los collares, ¿verdad? Que víamos aquí acá en el centro, ¿verdad? Esto tiene una tridimensionalidad y si no están las medidas específicas, el cierre no va a calzar, el ajuste no va a calzar y ese textil que me está llegando a mí no va a funcionar. Y si no Sí, me porque funciona, además, no, en el caso de tus piezas, cada elemento está diseñado por vos, lo mandás a hacer específicamente, tanto los herrajes como los broches, eh, el packaging, que es alucinante. No pusiste ninguna foto del packaging, que está no, no. buenísimo también. Sí, entonces sí, Este, eso es una cadena, ¿verdad? Justamente, como es una cadena de producción donde ellas entran en una parte, pero también entonces hacerles entender y explicarles cuál es el proceso, ¿verdad? De así como yo entendí ese proceso que ellos tienen, explicarles cuál es mi proceso para ver ese importante. Entonces, esas cosas a mí me parecen importantísimas. El haber presentado en el Mercedes Fashion Week también me parece un aporte. Para mí fue como, yo creo que te lo comenté cuando estabas en Costa Rica, algo muy impactante. Ellas me decían, ellas no me hablaban de telas, me hablaban de manteles. Me decía, es que el ujú, mantel y el mantel. Y yo decía, un día yo me senté con ellas en estas conversaciones tan interesantes. Y digo, ¿por qué ustedes le dicen manteles a las telas? Y una me respondió, porque siempre nos han mandado a hacer manteles, porque lo que hacemos es para poner sobre la mesa. Y a mí eso me explotó la mente y yo dije, no. Vean lo que estamos haciendo indumentaria y la estamos colocando sobre una pasarela en el Mercedes-Benz Fashion Week, una de las principales exponentes de la moda. O sea, es también creérselo. Yo me claro, lo creo claro. como diseñador y también que ellos vean que lo que están haciendo no es una artesanía cualquiera, es algo que está hecho con el alma y que además viene de generación en generación. Es, como yo siempre digo, es colocarlo en otros escenarios, en otros contextos. Y eso empodera a cualquiera, ¿no? Porque cuando Sí, salimos sí, del país y los que hemos tenido posibilidades de salir y vemos propuestas muy interesantes de otras marcas, uno dice, en mi país se puede hacer eso. Hay pero gente claro. para hacerlo. Y entonces mi trabajo, cuando yo estuve en España, en algún momento me dije yo, me dan ganas como de quedarme. Y la artesana, bueno, la diseñadora y artesana que me Sharon Iglesias, que fue la que me dio el curso de sombreros, me dijo, tu trabajo está en Costa Rica. Y yo, claro. Y cuando yo regresé a Costa Rica, ese fue mi cambio de mentalidad. Porque yo dije, el trabajo que tengo que hacer está aquí. Aquí hay muchas cosas que hacer con mis artesanos, ¿verdad? Con mis colaboradores y demás. Eh, y eso tiene que ver con el tema de empoderamiento, justamente de ellos, creérnoslo todos, no solo ella, sino yo también, de que se puede generar propuestas desde lo local con una visión global. Totalmente. Y esto que me contás, que tu pieza haya llegado acá hoy en día, que No, estamos hablando tanto del Papa, esa es cuando una le llega historia. la pieza, que tuviste alguna repercusión, contanos un poquito algo para Bueno, saber. esta pieza es bastante interesante, se le dio al Papa en su momento. El señor que está acá, Francisco, el embajador del Vaticano por parte de Costa Rica, quería llevar un regalo muy especial. Entonces nos contactó y me dice, ¿qué le puedo llevar al Papa, pero que sea propio de Costa Rica? Y entonces yo le dije, ¿y por qué no hacemos esta pieza? ¿Verdad? ¿Cómo es la Entonces, pieza? es estola, Es una estola, eso. exacto. Es una estola y pues me tocó comenzar a investigar con mayor profundidad símbolos católicos, ¿verdad? Que son importantes. Y aquí Ujú. fue donde entró el tema de hablar con la artesana y decirle, se presentó este proyecto, hagámoslo en conjunto, y yo quiero que tenga un significado esta estola. Quiero que lleve símbolos eh, del Vaticano, de la religión católica, pero también quiero que lleve símbolos propios de la cultura indígena boruca. Entonces, aquí creo que por la foto no sé, en estos que están aquí
son dibujos tradicionales que se hacen de una forma muy pequeña en ciertos textiles. Y lo que quisimos fue agrandarlos para que estén del mismo tamaño que están los de la Iglesia Católica, los símbolos. Entonces, esta pieza, además, la artesana, esta pieza sí está hecha del algodón cultivado por ellos, hilado por ellos y teñido por ellos. Esta estola tiene amarillo, que se hace, como les digo, no voy a hablar sobre eso porque no me corresponde a mí hablar sobre esas técnicas, pero el amarillo es propio de una planta de ellos, el café es propio de un algodón de la comunidad de Boruca, no es teñido, Algodón sino, nativo. ajá, y tiene unos matices morados que están hechos Ujú. también con un caracol específico de la comunidad y que trabajan desde tiempos ancestrales y que tiene un significado muy importante para ellos también. Entonces, este presente está lleno de significados, en un equilibrio entre lo católico y lo indígena, donde, como hemos hablado, es un símbolo de unión, de estar iguales, ¿verdad? Y como les decía ahora, no es un momento de controversia, de decir si que si la Iglesia Católica pues, ha hecho esto contra las comunidades indígenas, sí lo sabemos, es parte de la historia, pero estamos en un momento de hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos construir hoy? Ya el pasado, lamentablemente, no podemos hacer nada, pero sí podemos trabajar el hoy y podemos hacer este tipo de alianzas, este tipo de puentes, donde en escenarios globales podemos llevar un presente local, ¿verdad? Esa fue la intención de eso. Buenísimo, buenísimo, Álvaro. Bueno, súper interesante y da para muchísimo más. Vamos a dejarle espacio ahora entonces a nuestros participantes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o participar en el chat con algún comentario o alguna pregunta. Nos quedan unos minutitos más para poder interactuar con el público. Acá les recordamos también que el webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube de la universidad, así que en unos días más ya va a estar sumado para que lo puedan ver. Bueno, no sé si queremos a ver si agregar alguna cosa más. A mí se me ocurre que hay mucho por hacer todavía, que, mm, que bueno, que Costa Rica es un lugar para descubrir y el diseño de Costa Rica, el diseño tico, como dicen ustedes, Ajá. también tiene mucho para ofrecer. Me pareció que hay toda una movida interesante que vale la pena conocer y que el tema del diseño con la identidad es lo que nos diferencia, porque Así es. si no, da igual que se haga en Costa Rica o en Colombia o en Bangladesh, nos da lo mismo, ¿no? Entonces, eso creo que a nivel creativo y a nivel de diseñadores que nos interesa una propuesta ética y nos interesa el impacto social que el diseño puede generar y cómo puede cambiar realidades, es algo importante. Claro, es justamente, yo siempre digo, eso que las grandes marcas no se pueden dar el lujo de hacerlo, nosotros lo podemos hacer en nuestros países. Exactamente. Y eso es lo que hay que aprovechar. Y cuando daba clases, hacía ciertos ejercicios muy interesantes, porque la gente dice, ah, es que hay que ir a la montaña, y o en mi país no hay indígenas. Digo, no, no, es ese artesano, ese oficio que muchas veces está en el barrio, esa señora Sí. que borda, o ese grupo de personas que trabaja la madera, ¿cómo yo me puedo acercar a ese artesano, a ese oficio, a eso y poder llevarlo a otro contexto del diseño industrial, de modas, gráfico, no lo Sí. sé. Es como hacer Mira, esas combinaciones, ¿no? justo tenemos una pregunta aquí en el chat de Ah, José genial. Luis Flores que nos dice, buenos días, quería preguntar cómo relacionó su oficio de artesano y la profesión de diseñador. ¿Cuál fue el momento en el que le hizo clic para iniciar? Dice, yo soy artesano en cuero y estoy estudiando diseño de moda. Mi intención es fusionar ambos conocimientos para potenciarlos. Claro.
Muy identificado porque recuerden que yo estudié pieles y cueros en el colegio con un énfasis muy de artesanal. Y cuando salí me preparé como diseñador de modas. ¿Y cómo logré esa fusión? Pues tener muy claro qué es el mundo de la artesanía, qué es la artesanía y qué es el diseño de modas. ¿Qué es un diseñador y qué es un artesano? Yo soy muy esquemático y muy visual. Yo necesito organizar, como buen diseñador en ese sentido, necesitamos organizar imágenes y conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un artesano y qué es un diseñador? ¿Y cómo funciona cada mundo? Porque el mundo del artesano trabaja o tiene un ritmo diferente y el diseñador trabaja en otra forma. Y más cuando hablamos del diseñador de modas, existe hoy por hoy, y es innegable, eso es un tema que siempre se habla, de que hay un sistema de la moda y hay que cumplirlo. Estamos hablando de tendencias, de temporadas, o sea, cómo yo introduzco esa técnica artesanal en ese requerimiento, cómo yo meto esa artesanía a ese sistema. Justamente un poco con lo que estábamos hablando, elección del hilo, porque tiene que ser comercial, porque si yo le tomo fotografías a esta combinación de negro, blanco y gris, y lo voy a subir a una red, la gente va a ver eso y quiere comprar eso. Entonces yo necesito que eso es lo que reciba la persona. En ese sistema capitalista un poco, ¿no? Que es la industria de la moda, Bueno, ¿verdad? claro, pero en el diseño y la artesanía, en definitiva, los dos tienen una finalidad de intercambio. Lo Ujú. que pasa que a lo mejor es distinta en la manera en que se organiza cada esfera, pero la finalidad sigue siendo la misma, hacer un producto que satisfaga una necesidad o un deseo de un tercero, ¿no? Sí. A lo que me refiero es que a veces el artesano repite mucho, ¿verdad? Para perfeccionar una técnica. Claro, Entonces ahí es donde y lo otro de repente es más cambiante, ¿verdad? Porque de repente ahora tenemos la línea de joyería textil, pero luego vamos a tener los bolsos, pero luego, y yo como diseñador tengo que entender el proceso. Entonces, hoy por hoy no van a ser la colección que sigue es línea de bolsos y carteras. Entonces, tengo que buscar otros materiales, tengo que buscar el cuero, tengo que buscar los herrajes, tengo que buscar otra forma, ¿no? De poder ensamblar esa técnica artesanal de otra forma, entender cómo ensamblar eso dentro de mi proceso de diseño. No sé claro. si me logro explicar. Yo creo que sí. A Sí, ver, dice, sí, genial, muchas gracias, ok. dice José. José Luis, bueno, muy bien. Y aquí Virginia también dice en el chat felicitaciones, muchas gracias para ambos, muchas gracias Virginia también. Bien, así que, bueno, ya estamos en el horario pautado para finalizar. No sé Ok. si hay alguna consulta o comentario o pregunta, lo que sea. Sí, va a quedar grabado, Bárbara, queda grabado en el canal de YouTube de la facultad, en el canal de YouTube de Diseño Palermo, así que ya en unos días lo van a poder ver completo, o pasárselo o compartirlo con personas que le puedan interesar y que no hayan podido participar en este horario. Aquí tienen los links en el chat también para poder encontrar el canal de YouTube fácilmente, así que les sugiero también que los copien de ahí, así ya los tienen a mano. Sí, estás en el trabajo. Bueno, perfecto. Entonces lo puedes ver tranquila en otro momento. Ya en unos días seguramente lo estarán subiendo. Bueno, así que con esto nos vamos a despedir y si querés, dejemos de compartir la pantalla, Álvaro, así nos vemos. Te agradezco muchísimo que hayas participado del ciclo. Era algo que estaba pendiente. Bueno, yo tuve la suerte de conocer tu trabajo de cerca y creo que es algo que merece la pena difundir bueno, crear los espacios para que se conozca lo que se está haciendo, cómo trabajas con las comunidades. Queda mucho para hablar, nos Ujú. quedan temas de investigación para seguir investigando, para seguir generando proyectos, el tema de hacer escuela, el tema bueno, de cómo hacer que toda esa movida se continúe, ¿no? Y bueno, hay veces que hay cosas que dependen de los diseñadores y hay otras que son otras voluntades que no siempre Así están de es. acuerdo. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestro proyecto de, bueno, de trabajar de esta forma, ¿no?
con responsabilidad, con creatividad, con una manera de hacer que todo, digamos, tenga armonía en las distintas culturas, en los distintos ámbitos, tanto en lo rural como en lo urbano, tanto en lo comercial como en lo industrial o lo artesanal. Entonces, bueno, en eso seguiremos. Bueno, a mí me queda más que agradecer nuevamente el espacio para difundir justamente, como decís, el trabajo que se hace. Creo que me gustaría cerrar con el tema de todos tenemos la posibilidad de hacer ese cambio, ¿no? Y a veces no necesitamos ser diseñadores. Yo siempre le digo, puede ser que haya personas que estén aquí que no sean del campo del diseño, pero a veces un contacto, una colaboración de otro tipo puede hacer la diferencia entre que un proyecto crezca o no. Y eso es muy valioso. Todos podemos aportar a eso. Sí, Y, totalmente. Y también cómo comunicarlo, ¿no? Porque ujú, también es otra de las cosas que en este mundo en el que vivimos es importantísimo, porque hacer que esto llegue, ¿no? sí. Porque, digamos, eh, Visibilizar los proyectos. Exacto. exactamente, visibilizarlos. Bueno, aprovecho entonces para que nos sigan en las redes sociales como Sí, Autóctono CR. Así nos pueden perfecto, los encontrar. podemos poner en el chat para que Ajá. te sigan en Autóctono CR en Instagram, ¿sí? Y alguna Voy a otra, ponerlo por acá. ahí está. Ajá. Básicamente en todas las redes nos pueden encontrar por ahí. Sí, Sí, sí. perfecto. A ver, ahí estamos, sí, sí. Bueno, aquí también repiten, entonces Alejandro les vuelve a poner el canal de YouTube por si quieren después ver tranquilos o se perdieron alguna parte o quieren compartir con alguien más la presentación de hoy. Les agradezco mucho a todos los que participaron. Los vamos a convocar nuevamente en un par de semanas para otro encuentro del ciclo webinar con otra también personalidad del diseño o de la artesanía. Álvaro, un placer que hayas estado con nosotros. Y bueno, seguiremos siguiéndote a ver cómo van avanzando esos proyectos y esas nuevas colecciones que siempre nos sorprenden. Perfecto. Saludos desde Costa Rica. Gracias. Sí, acá María Teresa de Costa Ah, Rica también dice gracias ah, por... Ah, no, sí. de Chile, Ah, ya. perdón. Ok, bueno. Desde Chile, muchas gracias. Y también Joana Reinke desde Argentina está. Muy Perfecto. bien, muy bien. Muchas gracias. Abrazo grande, Álvaro. Muchas gracias para Chao. todos. Será hasta la próxima.